Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Berenice Trejo Mandujano, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, siendo del grupo 82-20-501. En el siguiente video le explicaré sobre la ley de Fourier. ¿Quién fue Fourier? Fourier fue un matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes llamadas series de Fourier, método por el cual consiguió resolver la ecuación de calor. Ahora bien, pasaremos a la ley de Fourier de transmisión de calor. La conducción de calor o transmisión de calor por conducción es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde el cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. La propiedad física de los materiales que determina su capacidad para conducir el calor es la conductividad térmica. La propiedad inversa de la conductividad térmica es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor. La transmisión de calor por conducción entre dos cuerpos, entre diferentes partes de un cuerpo, es el intercambio de energía interna, que es una combinación de la energía cinética y energía potencial de sus partículas microscópicas, moléculas, átomos y electrones. La conductividad térmica de la materia depende de su estructura microscópica. En un fluido se debe principalmente a colisiones aleatorias de las moléculas. En un sólido depende del intercambio de electrones libres, principalmente en metales, o de los modos de vibración de sus partículas microscópicas dominantes en los materiales no metálicos. Para el caso simplificado de flujo de calor estacionario en una sola dirección, el calor transmitido es proporcional al área perpendicular al flujo de calor, a la conductividad del material y a la diferencia de temperatura, y es inversamente proporcional al espesor. La ecuación que describe la conducción térmica se conoce como ley de Fourier. En este caso, el campo phi es la temperatura T mayúscula y el coeficiente alfa igual a K sobre ρ por C, donde K es la conductividad térmica, ρ la densidad y C es el calor específico del material. La conducción del calor se establece siempre que exista una gradiente o diferencia de temperatura entre dos puntos de una barra metálica. Se estudia cada uno de los fenómenos en dos partes. El primero se calcula la solución de la ecuación diferencial que gobierna el proceso. Y en segundo, se simulan los fenómenos a partir de mecanismos básicos simples. La simulación nos permitirá explicar las facetas esenciales de la descripción matemática del fenómeno en cuestión. Así tendremos que Q será igual a energía sobre área por tiempo. La ley de Fourier puede expresarse en términos de flujo de calor. El flujo de calor se define como la velocidad de transmisión de calor por unidad de área perpendicular a la dirección del flujo. La velocidad de transmisión de calor se denomina también potencia. De la ecuación anterior podemos decir que en medios homogéneos e isótropos, la máxima velocidad de transmisión por conducción se produce en la dirección del gradiente de temperatura, porque la densidad del flujo de calor y el gradiente de temperatura son vectores colineales. En medios homogéneos, pero anisótropos, la máxima velocidad de transmisión por conducción no se produce en la dirección del gradiente de temperatura, porque la dirección de la densidad del flujo de calor y del gradiente de temperatura no son en general coincidentes. En general, el coeficiente de conductividad de una sustancia depende de la presión y la temperatura. Para los gases K aumenta con la temperatura, mientras que en los líquidos y sólidos puede aumentar o disminuir. La cantidad de calor transferido por conducción en una dirección dada es proporcional al área que va el flujo de calor y a cómo disminuye la temperatura en dicha dirección. Es decir, que la velocidad de calor que se va a perder depende de la superficie del material en contacto con ese flujo y de lo mucho o poco que disminuya la temperatura en dicha dirección. La constante de proporcionalidad es la conductividad térmica. La conducción térmica está determinada por la ley de Fourier y establece que la tasa de transferencia de calor por conducción en una dirección dada es proporcional al área normal a la dirección de flujo de calor y el gradiente de temperatura en esa dirección. Y tenemos que d kx sobre dt es la tasa de flujo de calor que atraviesa el área A en la dirección x y k es una constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica. T mayúscula es la temperatura y T minúscula el tiempo.
Ahora les explicaré un poco sobre las aplicaciones de acuerdo a la ley de Fourier. Igual les podemos entender como ejemplos de manera muy clara y sencilla. Respecto a la ley de Fourier, ahora explicaremos y hablaremos un poco más de algunas aplicaciones donde interviene la transferencia de calor, sabiendo que por definición es el intercambio de energía que se produce entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperaturas. Nosotros lo podemos entender o imaginar de una forma más fácil, donde un cuerpo A contiene una mayor temperatura que un cuerpo B, y este cuerpo A le va a transferir el calor al cuerpo B. Tenemos varias aplicaciones principalmente en el ámbito industrial, donde la transferencia de calor, así como la definición de la misma, puede ser por radiación, convección, conducción. Pero desde el punto de vista industrial, la producción de calor tiene gran importancia en la aplicación de algunos procesos de tratamientos térmicos, también como etapa intermediaria para la obtención de energía mecánica, que esta a su vez suele transformarse en eléctrica para facilitar su transporte y distribución. Realmente la transferencia de calor es algo que está totalmente visible en la vida cotidiana, desde hornear algo hasta la evaporación o concentración de algunos alimentos. Si nos enfocamos un poco más a lo que vendría siendo nuestra ingeniería, podría ser en procesos de fermentación o esterilización, donde estos pueden ser continuos o discontinuos. De igual manera, también es muy utilizado para la conservación de algunos alimentos. Realmente hay una infinidad de ejemplos, desde conducción, convección y radiación, que nos pueden dar una idea de cómo es que funciona esta transferencia de calor. De acuerdo a los principios físicos de la termodinámica, es notable que la temperatura es algo que no es constante en los cuerpos, sino que por el contrario se transfiere de unos a otros. La dirección siempre es la misma, pues el calor pasa desde los objetos de mayor temperatura a los de menor, como ya lo mencionamos hace un momento. Inclusive, en algún momento de las clases mencionamos el ejemplo como los globos aerostáticos que se mantienen en el aire por medio del aire caliente. Si se enfría inmediatamente el globo comienza a caer. Este también sería un claro ejemplo de convección. Como ya se mencionó con anterioridad, en el caso de la ley de Fourier, uno de los mejores ejemplos que tenemos es el pan horneado. Como vemos en el video que está ahora mismo en pantalla, el proceso para hornear pan, o la magia de hornear, como dice el título del video, nos muestra paso a paso en cámara lenta o cámara acelerada cómo va inflándose la levadura del pan, y esto le empieza a dar su forma y su consistencia. Aunque tengan otros ingredientes adentro, estos no sufren tanto cambio. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo si se llega a oxidar un poquito las manzanas, pero no llegan a perder su forma, no se llegan a caer en cuanto a color o se llega a perder algo. Al contrario, el pan las comienza a abrazar. Esto es debido a que la levadura reacciona por el cambio de temperatura del horno, y si seguimos las instrucciones adecuadas nos va a dar una masa que podemos disfrutar mucho. En este caso, como podemos ver, el corazón que se está inflando, o aquí como se está inflando el pan español, por así decirlo. Este tipo de videos, a pesar de que nosotros lo vemos como algo muy normal, hay muchísima ciencia detrás. No fue hasta que Fourier y otros científicos comenzaron a explorar las diferenciaciones de temperatura que pudimos entender completamente este tipo de procesos, para así poder descubrir este nuevo mundo, por así decirlo. Cómo los panes se iban reestructurando, cómo era que quedaban esponjosos, cómo se les daba esa consistencia tan especial, cómo podíamos hacer que fueran tan suaves o que mantuvieran una forma muy específica sin importar el tiempo que pase. Aunque esto también viene seguido de otra cosa. ¿Qué pasa cuando dejamos un pan por muchos días? Se comienza a hacer duro. Esto es debido a que recién salido va a ser lo más blandito del mundo, debido al cambio de temperaturas que hubo de un lado. Vean aquí cómo se corta este pan y está esponjoso. Pero si dejamos que se le vaya el calor y lo dejamos reposar por muchos días, va a comenzar a endurecerse hasta el punto en que se quebrará fácilmente con cualquier cosa. Igual podemos ver aquí como utilizan de ejemplo los decorados que hay en las masas de pasteles o en las pastelerías, para poder demostrar cómo el calor se afecta. Aquí, por decirlo, con la crema batida
cómo cambia una tonalidad café al momento que se le aplica un poco de calor o proceso de fuego. Tan solo observen estas imágenes, cómo se ve el pan así recién hecho y cómo nunca nos hemos puesto a pensar realmente toda la historia que hay detrás de un simple pan, de cómo el ser humano comenzó a jugar con esa levadura y cómo hemos perfeccionado la técnica gracias a distintos términos como la ley de Fourier. Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Israel Calleros Martínez de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. En esta ocasión les voy a explicar un ejemplo matemático de ley de Fourier con una ecuación de manera muy simple, al igual que el problema que les voy a plantear ahora. Para ejemplificar mejor la ley de Fourier, vamos a utilizar un ejercicio matemático simple. Para este ejercicio tenemos que dos depósitos de calor con temperaturas respectivas de 325 Kelvin y 275 Kelvin se ponen en contacto mediante una varilla de hierro de 200 centímetros de longitud y 24 centímetros cuadrados de sección transversal. Debemos calcular el flujo de calor entre los depósitos cuando el sistema alcanza un estado estacionario, es decir, que ya no va a haber más cambio de energía y no va a haber más la diferenciación de temperatura. La conductividad térmica del hierro tenemos el dato que a 25 grados centígrados es de 0.804 joules sobre Kelvin centímetros por segundo. Muy bien, para comenzar dibujé los dos depósitos de calor y se les colocó las temperaturas respectivas. Al primero que fue de 325 Kelvin y el segundo que va a ser de 275 grados Kelvin. Ahora a este se le tendrá que dibujar la varilla de 200 centímetros de largo. La varilla va a ser de hierro, que ya sabemos su conductividad térmica. Y aquí vamos a indicar el largo de la varilla, que será de 200 centímetros. Ahora procederé a dibujar la distancia transversal de ambas, que en este caso será de 24 centímetros cuadrados. Esto va a equivaler a z, que va a ser una distancia que tendremos que sacar posteriormente para la ecuación de Fourier. Muy bien. Para resolver este tipo de ejercicios vamos a requerir una ecuación donde utilizaremos el calor de los dos contenedores junto con la distancia que nos están indicando. Todo esto utilizando una diferencial de temperatura o dt sobre diferencial de distancia o dz. Todo esto va a ser igual a delta t, que será la diferenciación, sobre delta z, que igual será la diferenciación de distancia. Ahora, esto nos va a indicar, vamos a tomar en cuenta la temperatura 2, que será de 275 Kelvin, y le vamos a restar la temperatura 1, que será de 325 Kelvin. Esto va a ser directamente de la termodinámica, donde temperatura 2, que es el contenedor 2, menos temperatura 1, nos va a dar la diferencial. Todo esto sobre 200 centímetros, que va a ser la longitud total de la varilla. Y esto nos va a dar igual a 0.25 Kelvin sobre centímetro. Aquí lo que vamos a requerir para realizar este tipo de operaciones es que este no va a ser nuestro resultado final, sino que tenemos que hacer una segunda operación para sacar la diferenciación total. Muy bien. Ahora va a ser delta Q, que va a ser la diferencial de calor, sobre delta T, que va a ser la diferencial de temperatura. Aquí vamos a utilizar menos K a delta T sobre delta Z, que sería la constante por el área por la diferencial de temperatura sobre la diferencial de distancia. Que en este caso aquí utilizaremos el dato que nos dan de la conductividad térmica, que sería K, aplicada directamente a la longitud transversal de la varilla. Y todo eso lo vamos a multiplicar por menos 0.25. ¿Por qué? Esto será así debido a que en nuestro problema lo que nos piden es sacar el flujo de calor, que es dQ, que es lo que no tenemos. Tenemos la constante y todo lo demás. Por ende, debemos de multiplicar este resultado
por menos 0.804 joules sobre Kelvin centímetro por segundo por 24 centímetros cuadrados, que son los datos que tenemos. Esto nos dará un resultado final de 4.824 joules sobre segundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Malpica Vega Andrés Romárico de la Universidad Politécnica del Valle de México y hoy les voy a hablar acerca de los motores eléctricos, de la ley de Fourier. A continuación se les hablará sobre un motor eléctrico de inducción. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Esto sucede gracias a la rotación de los campos magnéticos generados por sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Estos generan el campo magnético, que rota como suma de los vectores magnéticos a partir de 3 bobinas de la fase. Estos mismos, al estar girando, provocan fricción, calor y distribución del calor en un motor para llevar a cabo el sobrecalentamiento y poder soportarlo. Ahora, algunos de estos motores eléctricos son reversibles, ya que pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o un dínamo. Además, los motores eléctricos de tracción son usados en locomotoras, en automóviles híbridos y se realizan a menudo por ambas tareas. Realizan el trabajo de función y realizan el trabajo de anti-sobrecalentamiento. Son utilizados en infinidad de sectores, tales como las instalaciones industriales, comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas, medios de transporte, electrodomésticos, etc. La corriente directa o corriente continua proviene de las baterías, los paneles solares, dínamos o fuentes de alimentación instaladas en el interior de dicho aparato, que operan con estos motores y con rectificadores. La corriente alterna puede tomarse como su uso de motores eléctricos, bien sea directamente de la red eléctrica, alternadores de plantas eléctricas de energía y otras fuentes de corriente alterna básica y alguna trifásica como los inversores de potencia. La resistencia eléctrica también tiene que llevarse sobre el tema, porque estas son las que impiden el calentamiento, incluso el coeficiente del calor de dichos materiales que no se sobrecalienten y lleguen a descomponer la parte. Ahora bien, el principio de funcionamiento, sabiendo ahora que los motores eléctricos son dispositivos que transforman energía eléctrica en energía mecánica, en medio de esta transformación de energía de los motores eléctricos es el campo magnético, que existen diferentes tipos de motores eléctricos y cada tipo tiene distintos componentes cuya estructura determina la interacción de los flujos eléctricos y magnéticos que originan la fuerza o par de torsión del motor. El principio fundamental que describe cómo se origina una fuerza por la interacción de una carga eléctrica puntual, Q, en campos eléctricos y magnéticos es la ley de Lorentz, donde F es igual a Q por E más V por B, donde Q es la carga eléctrica puntual, E es el campo eléctrico, B es la velocidad de la partícula y B es la densidad del campo magnético. En el caso de un campo puramente eléctrico, la expresión de la ecuación se reduce a F igual a Q por E, que es F es igual a carga eléctrica puntual por el campo eléctrico. Ahora bien, la fuerza en este caso está determinada solamente por la carga Q y por el campo eléctrico M. La fuerza de Coulomb. Ahora bien, esta fuerza dada actúa como un conductor originado por el flujo eléctrico. Por ejemplo, en las bobinas del estator de las máquinas de inducción o del rotor de los motores de corriente continua. En el caso de un campo puramente magnético sería F igual a Q por B por V. La fuerza determinada por la carga, la densidad del campo magnético B y la velocidad de la carga B, V.
esta fuerza es perpendicular al campo magnético y a la dirección de la velocidad de la carga. Normalmente hay muchísimas cargas en movimiento, por lo que conviene reescribir la expresión en términos de densidad de carga P, y se obtiene entonces densidad de fuerza FV, o fuerza por unidad de volumen. Al último se generaliza, que es F por V igual a P por E más V por B. Por nuestra parte sería todo. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Si es así, esperamos que haya aclarado cualquier duda que tengan sobre la ley de Fourier o de transmisión de calor. Y como ya vimos, la ley de Fourier no solo se aplica para procesos de temperatura muy específicos, sino que influye tanto en motores eléctricos que requieren de fricción para funcionar, como hasta para hornear un simple pan. De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por prestar atención y esperamos que les haya gustado.